Hola, hola, gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de mi villano favorito 4. Con un presupuesto de 100 millones, la película ha logrado recaudar más de 930 millones, siendo otro gran éxito para Gru y los Minions, aunque en esta ocasión fueron superados por Intensamente 2, poniendo fin a la racha del estudio, quien desde el 2021 se había llevado la corona de la película animada más taquillera del año, pero esta vez el enorme éxito de Pixar puso fin a su dominio en la taquilla. Al inicio, cuando vemos a Gru en su auto, se nota que la matrícula es DM090710. El DM es por Despicable Me, el nombre de la franquicia en inglés, y los números aluden al 9 de julio del 2010, justamente cuando se estrenó la primera película. El cantante Pharrell Williams, quien ha colaborado en las entregas pasadas, vuelve a participar aquí con el tema Double Life, que aunque puede que no haya alcanzado la popularidad que tuvo Happy en su momento, sin duda a muchos les ha gustado. La escuela en la que estudió Gru se llama Lycée Babon, que podría traducirse del francés como Liceo No Bueno, ya que es un instituto enfocado en la villanía. En la reunión que vemos al inicio se ve a alguien que se parece al monstruo de la Laguna Negra. Si recuerdan a este personaje, lo conocimos en la VillanaCon de la película de los Minions. En esta entrega podemos ver a los Minions usando traje, lo que puede recordar a la tendencia del 2022 con la secuela de Minions, donde muchos jóvenes fueron a ver la película en cines usando traje, aunque el propio director opina que ver a los Minions de esta manera fue más como un guiño a hombres de negro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que me queda el negro. Si bien ya se ha mostrado sangre en diferentes películas animadas de otros estudios, esta cuarta entrega presenta la primera vez que vemos sangre en una película de Illumination, mostrando el nivel de amenaza que representa este villano para Gru. Porque sí, Gru ha sido lanzado, aplastado, quemado, golpeado, disparado con misiles, atacado por un tiburón y lo único que lo ha hecho sangrar ha sido un hombre mitad cucaracha. Durante la escena en la que los Minions están comiendo en la sala de descanso, se puede ver un noticiero en los televisores de fondo. Y un pequeño detalle que puede pasarse por alto es que después que el Mega Minion destruye el satélite con su láser, todos los televisores muestran ahora una pantalla estática en negro, porque perdieron la señal debido al satélite destruido. Los amantes del K-pop quizás hayan notado que Poppy es fan de BTS. Se nota en la funda de su teléfono y en un póster de su casa del árbol. Además, la propia película incluye un breve fragmento de la canción más popular del grupo, Dynamite, sin mencionar que también hubo una colaboración de figuras de Minions como los integrantes de BTS. Hay algunos diálogos en esta película que hacen referencia directa a las entregas pasadas. Por ejemplo, Gru menciona cuando robó la luna en la primera película. Los Minions, al escuchar el nombre completo de Silas, se burlan de él, algo que también llegaron a hacer cuando el personaje se presentó en la segunda película. Silas Pietraserol. Traserol. Y Poppy menciona que Gru robó las joyas de la corona, lo que sucedió al final de Minions. La razón por la que Maxine Lemal odia a Gru es porque durante un concurso de talentos en la escuela, Gru cantó antes la canción que Maxine había ensayado. En otras palabras, fue opacado por Gru, quien tuvo su presentación antes que él. Y esto adquiere un tono metareferencial al tener en cuenta que Maxine Lemal tiene la voz de Will Ferrell, quien protagonizó Megamente, película que se estrenó el mismo año que mi villano favorito y contaban con premisas similares. Pero la de Gru salió unos meses antes y fue quien logró tener más éxito. La canción que Gru le robó a Maxine se trata de Karma Chameleon del grupo Culture Club. Hasta Maxine y Gru se vistieron de forma similar al vocalista Boy George en el video musical. Melora, la mujer del salón de belleza a la que Lucy le arruinó su cabello, comienza a perseguirla como si de T-1000 en Terminator 2 se tratara. Incluso suena el soundtrack de la cinta, aunque a diferencia de T-1000, aquí dicha amenaza no dura mucho, ya que después de esta escena Melora nunca es vista ni mencionada nuevamente, siendo uno de los tantos problemas de esta cuarta entrega, pero ya llegaremos a eso. En la casa del árbol de Poppy, además de las figuras de acción de Balthazar Brad y los Vicios 6, vemos también una de Willy Cobra, el mentor de Gru que conocimos en la secuela de Minions. Willy Cobra era mi villano favorito.
El Mega Minion Team parece que ha visto Spider-Man 2 y quiso intentar la misma hazaña con sus poderes elásticos, pero en lugar de frenarlo lo lanza en la dirección opuesta, estampándolo contra un edificio, por lo que Team aplica la de yo no fui y se da a la fuga. La idea de que los Minions adquieran superpoderes en realidad es algo que ya se había pensado desde la segunda película, pero en ese momento terminaron por convertir a los Minions en mutantes malvados. Sin embargo, esa idea de los Minions con superpoderes pudo regresar aquí, aunque dejando a un lado cualquier rasgo medianamente heroico, ya que al fin y al cabo son los Minions, y su incompetencia supera cualquier habilidad que puedan tener. ¿Puedes ayudarme? Oh, sí, sí. Como parte de la promoción de la película, se han burlado de diferentes temas, como los avances de la inteligencia artificial en los últimos años, así como del género de los superhéroes. Y con respecto a este último en la propia película, cuando los Mega Minions hacen un desastre, se escucha a una señora diciendo lo siguiente: ¡Ya me harté de los superhéroes! Lo cual se puede interpretar como una burla a los últimos fracasos que han tenido estas películas. Cuando están por infiltrarse en la escuela del mal, Gru se trae por error la mochila con cosas de bebé, y entre los objetos saca un peluche de un oso con ojos de botones y la lengua afuera, similar al que le vimos a Bob en la película de Minions. ¿Algún talento malévolo? ¿Eh? Eso no es malévolo ni es talento. Ah, Al infiltrarse en la escuela para robar el tejón de miel, se logra ver una fotografía de la directora con el Dr. Nefario. La presencia de dicha fotografía sugiere que la directora y Nefario son grandes amigos, o quizás haya habido algo más que eso. En inglés, el director de la película, Chris Renaud, es quien le da voz a la directora de la escuela del mal. you mess with the wrong principal. Al enterarse que Gru ha sido descubierto, Silas pide que reúnan a los Mega Minions, y en inglés usa la palabra assemble, recordando a la icónica frase de los Vengadores. Assemble the Mega Minions! ¡Avengers! Assemble. A pesar de que a veces puede parecer que sacan una película con los Minions cada año, lo cierto es que la última película de mi villano favorito fue en el 2017, es decir, hace ya 7 años, siendo la brecha más larga entre sus películas. Aunque claro, hay que tener en cuenta que en el 2022 sí que tuvimos la secuela de Minions, y considerando que estos son el mayor símbolo de Illumination y los vemos en la intro de cada película, puede que dé esta sensación de que han estado hasta en la sopa. Al igual que Steve Carell con Gru, la actriz Miranda Cosgrove, conocida por Drake y Josh y iCarly, sigue prestando su voz a Margo desde la primera película, que cuando salió la actriz tenía 17 años y ahora tiene 31. La directora del Colegio del Mal tiene de nombre Ubersled, que puede traducirse del francés como terriblemente mala, sirviendo para enfatizar su carácter despiadado, por lo que no es de extrañar que se lleve tan bien con el Dr. Nefario, cuyo nombre se usa para referirse a alguien que es extremadamente malvado. El pequeño hijo de Gru ha sido comparado con Jack Jack de Los Increíbles, y es que ambos son unos bebés con un mechón pelirrojo. Ambos sacaron los ojos azules de su padre y ambos llegan a usar máscara en algún punto, además de tener que enfrentarse a un animal algo violento. Claro que Gru Jr. resuelve la situación compartiendo su juguito. También hay otra semejanza con eso de que los Minions intenten hacer el bien usando sus poderes, pero la gente terminó odiándolos por el desastre que hicieron y se ven forzados a retirarse, tal y como pasó en Los Increíbles. Y para rematar, cerca del final de ambas películas, el villano termina secuestrando al hijo del protagonista para volverlo como él, solo para que el propio bebé sea quien le dé su merecido. Esta es la primera película de la saga principal que no nos muestra el laboratorio de Gru, esto debido a que la familia y los Minions se la pasan fuera de la casa durante gran parte del tiempo. Lo más cerca que estuvimos de ver el laboratorio es cuando aparece el Dr. Nefario, quien ya no está congelado en carbonita y ayuda a Gru Jr. a volver a la normalidad. La tercera película de mi villano favorito terminó con Drew y los Minions abandonando a Gru para continuar con la villanía, por lo que parecía natural asumir que esta cuarta entrega contaría un poco acerca de lo que ocurrió después de eso, pero no, ese evento fue completamente ignorado. Y en cuanto a Drew, solo hace un pequeño cameo en el final durante la barbacoa. Del otro lado se ve a la madre de Gru y Drew junto a Nefario. Bob, el Minion con heterocromía, aparece también con su peluche, y si se fijan detrás de la cerca se ve a Fred, el vecino de Gru que conocimos en la primera película.
Similar a como lo hizo Kung Fu Panda 4 con sus villanos, esta cuarta entrega de Mi Villano Favorito nos incluye cameos de todos los villanos que Gru alguna vez enfrentó. Vector, el macho, Balthazar Bratt y hasta el padre de Vector, el Sr. Perkins, quien era el director del Banco del Mal. Y por si fuera poco, salen hasta los villanos de las películas de Minions, que se supone que se ambientan varias décadas antes, cuando Gru era niño. Pero como que no importa, basta con agregarles canas para hacerlos ver más viejos. Aunque cómicamente la monja de los vicios 6 no parece haber envejecido ni un poco. El poder de la fe, supongo. Pero sin duda lo más increíble es que ninguno le guarda rencor a Gru, y de forma casual todos se relajan para disfrutar del momento musical, cantando la canción de los 80 Everybody Wants to Rule the World, aunque algunos la conocerán simplemente como la canción de Píxeles o Skibidi Toilet. Todos quieren el poder mundial. Con la película Patos estrenada en el 2023, Illumination lanzó también el corto Moon, donde conocimos un poco acerca de lo que ocurrió con Vector después de llegar a la luna. En este vimos todos sus intentos para tratar de salir de allí, y lo logra, solo que de alguna manera termina en Marte, mucho más lejos de la Tierra, por lo que el destino de Vector había quedado incierto, hasta que lo vimos entre los villanos de la prisión en esta cuarta entrega, dejándonos con dos preguntas: ¿cómo fue que regresó y quién le habrá enseñado el baile de la mochila? La película contó con críticas mixtas, y es que aunque en general puede resultar entretenida, se siente demasiado desordenada, con muchas subtramas que ni siquiera terminan de resolverse o conectarse de alguna manera con la historia principal. Es como si hubieran hecho varios cortos sin relación entre sí y luego los hubieran unido sin importar la coherencia. Aún así, algunos prefieren no ser tan duros con estas películas, sugiriendo que no todas tienen que estar llenas de crisis emocionales o de un momento significativo que te haga reflexionar sobre la vida. A veces basta con hacerte sonreír, dejarte llevar por lo absurdo y disfrutarla como si fueras un niño. Aunque eso puede parecer más una excusa para justificar la mediocridad. Pero bueno, lo que es un hecho es que sin importar las críticas, la taquilla demuestra que los Minions siguen funcionando, por lo que es claro que seguirán haciendo más películas. De hecho, ya se ha confirmado que tendremos una tercera entrega de los Minions para el 2027. En cuanto a una quinta entrega de Mi Villano Favorito, eso todavía está por verse, aunque lo más probable es que sí se haga en algún futuro. Sea como sea, ¿qué opinas tú? ¿Te gustaría ver más de Gru y su familia o crees que este podría funcionar como un final decente para la franquicia? Disfrutemos los placeres porque nada es para siempre. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego.